continuar ahora ya con lo que corresponde pues el último bloque de problemas, ¿ya? Hay algunos problemas que vamos a necesitar algunas propiedades básicamente de triángulos, por eso lo estamos colocando ya muy aparte, ¿sí? Por ejemplo, el caso de la pregunta 5 a mí me pide el valor de x, mira. Y para hallar el valor de x vamos a recordar la siguiente propiedad. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando yo tenía dos bisectrices interiores, porque están dentro del triángulo, forman el ángulo x? Entonces había una propiedad aquí, que el ángulo x formado por dos bisectrices interiores era 90 más la mitad del tercer ángulo. ¿Quién es el tercer ángulo? El que está en el vértice superior. Entonces sería más la mitad de beta. ¿Ah? Acuérdate, el ángulo x formado por dos bisectrices interiores es 90 más la mitad del tercer ángulo. Pero la gráfica no siempre va a estar así, ¿no? La gráfica puede girar, ¿no? Entonces tú te tienes que dar cuenta aquí. Ahora, yo aquí observo, por ejemplo, de que esto es una bisectriz. Teta, teta. Esto es otra bisectriz, beta, beta. ¿Qué ángulo forman estas dos bisectrices? El ángulo de azul. Entonces ese angulito de azul es 100 grados, porque recordemos que todo es 180. Si este es 80, este es 100. Como ya utilicé este dato, entonces lo voy a eliminar y me voy a quedar solamente con 100. Ahora, voy a seguir prolongando, lo que voy a hacer es seguir prolongando estos lados, ¿ya? Entonces al prolongar dichos lados te vas a dar cuenta de que están formando un ángulo, ¿sí? Ahora, fíjate bien que esta gráfica yo la tengo aquí, pero está de cabeza, ¿sí? Entonces, el 100 vendría a ser el ángulo formado por dos bisectrices interiores. Entonces, este ángulo 100 aquí es igual a 90 más la mitad de beta. ¿Y quién sería beta? Beta sería este, ¿no? Tengo esta gráfica, pero aquí está de cabeza. Entonces, yo voy a decir, primer paso, el ángulo 100 va a ser igual a 90 más la mitad de beta, ¿sí? Entonces yo voy a decir que 90 pasa restando, sería 10 grados. 10 grados es igual a la mitad de beta, de donde beta tiene que ser 20 grados. Luego, si este angulito es m, pues este también es m. Entonces, en la figurita que yo voy a sombrear, fíjate bien que había una propiedad, ¿ya? Hay una propiedad que se le conoce como la regla de la mariposa, ¿ya? O también Corbata-Michie, que lo vamos a trabajar aquí, ¿ya? ¿Qué pasaría si este ángulo es alfa, este ángulo es teta, este ángulo es x y este ángulo es y? La propiedad era de que alfa más teta era igual a x más y. Fíjate bien, la regla de la mariposa Corbata-Michie. Entonces, yo aquí puedo aplicar la regla de la mariposa. Entonces, si tú aplicas la regla de la mariposa en un segundo paso, tú vas a decir x más m. Según la propiedad, es igual a ¿quién? A m más beta. A m más beta. Se va m con m, entonces te quedaría x más x, 2x igual a beta, que vale 20 grados, y el valor de x tendría que ser 10 grados. ¿Eh? Ese sería entonces el caso de la pregunta número 6. En el caso de la pregunta 6 también tienes que observar bien de acuerdo a las propiedades que te he ido explicando, ¿ya? Por ejemplo, mira, 2 beta más 2 teta te da el ángulo exterior 2 alfa. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. 2 beta más 2 teta es igual a 2 alfa. Mitad, mitad y mitad. Mitad beta, mitad teta y mitad alfa. Entonces no puedo hacer más, entonces lo voy a dejar ahí. Ahora, fíjate bien a lo que vamos a hacer. En este triangulito que estoy sombreando, esto es un ángulo exterior. Entonces este ángulo exterior será beta más teta. Este es beta más teta. Pero como beta más teta ya lo tengo, entonces este es alfa. ¿Sí? Ángulo exterior, beta más teta. Pero como ya tengo beta más teta, es alfa. Ahora, ¿qué más voy a hacer aquí? Fíjate bien. En un segundo paso lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Segundo paso, ¿ya?
En este triangulito, alfa más b doble más 80 te da 180. Es más, yo podría decir directo que alfa más b doble es 100. Pero vamos a trabajarlo a ver igual, ¿ya? Alfa más b doble más 80 te tiene que dar 180 grados. Entonces ese 80 pasa restando, entonces alfa más b doble es igual a 100 grados. Ahora, si este es b doble, pues este también es b doble. Entonces, en este triangulito sombreado, ya yo podría decir que x es igual a ¿quién? Alfa más b doble, ¿sí? Por la propiedad del ángulo exterior. Entonces, alfa más b doble es x, por lo tanto, x vale 100 grados. ¿Ah? Ese sería el caso, pues, de la pregunta número 6. En el caso de la pregunta 7 voy a aplicar la regla de la mariposa, pero fíjate bien cómo vamos a hacerla. Triángulo rectángulo, si este es alfa, este triangulito vale 90 menos alfa, eso ya lo manejamos, ¿no? Lo mismo, si este es teta por ser ángulos opuestos por el vértice. Triángulo rectángulo, si este es teta, este es 90 menos teta, por lo tanto este también es 90 menos teta por ser ángulos opuestos por el vértice. En el triangulito que estoy sombreando, fíjate bien que yo voy a decir el ángulo X y el ángulo 90 menos teta, los dos te da todo el ángulo exterior que es beta más 90 menos alfa. Entonces yo voy a decir por aquí, a ver, X más 90 menos teta es igual a beta más 90 menos alfa. Se va 90 con 90, ¿sí? Ahí está. Y lo que voy a hacer aquí, pues, sería, ¿no? A ver, vamos a ver a qué más podríamos hacer aquí. Habría que ver bien lo que te pide, ¿ah? Porque ahí tendríamos que revisar los datos. A ver, vamos a pasar a la pregunta número 7, ¿no? A ver, aquí están los datos. A ver, dice, hay que hallar X, dice, pero ¿en función de quién? Hay que hallar X en función de beta. Tengo que hallar X en función de beta, ¿ya? Entonces este teta no me interesa, ¿ya? Fíjate bien lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, como yo tengo que hallar X en función de beta, lo que yo voy a hacer es ese teta pasarlo a la derecha, entonces va a ser teta más beta menos alfa, ¿ya? Pero todavía, ojo, que la respuesta, el valor de X dice que tiene que estar en función de beta. Entonces, teta y alfa no deben de estar. Entonces, acá voy a hacer un paso previo aquí, ¿ya? Mira, en el paso previo, por ejemplo, este ángulo X más este ángulo 2 alfa, X más 2 alfa, te da el ángulo exterior 2 teta. X más 2 alfa es 2 teta. X más 2 alfa es igual a 2 teta, ¿sí? Entonces yo voy a decir aquí que X, vamos a colocarle aquí, X, este era X, ¿no? Ya, X es igual a 2 teta menos 2 alfa, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer ahora es lo siguiente, fíjate bien, ¿ya? A ver, de repente aquí lo podría ordenar. Primero voy a colocar menos alfa y luego más beta, que es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Como yo tengo 2 teta menos 2 alfa, entonces a toda esta ecuación lo voy a multiplicar por 2. Entonces digo 2 por x, 2x. 2 por teta, 2 teta. 2 por alfa, 2 alfa. Y 2 por beta, 2 beta. Ahora, coloco 2x igual. Ahora, si te das cuenta, 2 teta menos 2 alfa ya lo tienes por dato. ¿Cuánto vale? X más 2 beta. X pasa restando, entonces el valor de X tendría que ser 2 beta. Y la respuesta está en función de beta, que es lo que te pide el problema, ¿no? Acá ya involucra mucho, pues, la parte del manejo de las ecuaciones, ¿ya? En el caso de la pregunta 8, por ejemplo, ¿no? Aquí ya me da la gráfica. Entonces yo tengo que hallar el lado AB que le he considerado la variable X, ¿ya? Entonces este problemita ya es clásico, ya pues en un examen de admisión, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángulo A es el doble del ángulo C, fíjate bien, este es 2 alfa, es el doble. Entonces, ¿qué puedes hacer tú cuando ves ese tipo de problemas? Lo que tú puedes hacer es seguir prolongándose A hasta un punto de repente T,
Entonces yo voy a hacer de que el lado AT sea igual al lado AB. Entonces aquí lo que estoy buscando es formar triángulos, ¿sí? Isósceles. Entonces trazo BT y fíjate bien que el triángulo ABT es un triángulo isósceles porque tiene dos lados, ¿sí? Iguales. De repente este X vamos a colocarlo por acá, vamos a considerar. Entonces si AB vale X, entonces AT también vale X, que es justamente lo que nos está pidiendo. Ahora, aparte de que los lados son iguales, fíjate bien de que los ángulos también son iguales. Entonces, la suma de estos dos ángulos me da el ángulo exterior 2 alfa. Fíjate bien que eso ya lo hemos trabajado hace rato. Entonces, la única posibilidad es de que este ángulo sea alfa y este también sea alfa. ¿Por qué? Porque alfa más alfa, ¿cuánto te da? 2 alfa, por la propiedad del ángulo exterior. Ahora, el triángulo BCT es isósceles, mira, porque tiene dos ángulos iguales. Entonces yo voy a decir que el lado BT y el lado BC también son lados ¿sí? iguales. Entonces si BC vale 6, pues BT también vale 6. Luego, por la propiedad del ángulo exterior, fíjate bien, este es un ángulo exterior, sería la suma de los dos, que podría ser teta más alfa o alfa más teta, ¿sí? Ahora, tú tienes que observar bien la gráfica. Aquí ya viene ya pues no de que tú puedas observar bien y te des cuenta. Fíjate bien, si yo te pregunto, ¿cuánto vale este angulito? Alfa más teta. Y este angulito también vale alfa más teta. Entonces, como ese triángulo tiene dos ángulos iguales, los lados también tienen que ser iguales. Entonces, si BT vale 6, entonces nosotros también podemos decir que T también tiene que valer 6. ¿Ya? Entonces yo por lo tanto podría decir que el valor de X es igual a 4, ¿no? ¿Por qué? Porque 4 más 2 me da 6. Entonces aquí fíjate bien que el detalle simplemente es que te des cuenta que el triángulo BET es isósceles, ángulos iguales, lados ¿sí? iguales. Por eso que AB tiene que ser igual a ¿quién? A T. ¿Sí? Muy bien, chicos, hasta ahí hemos llegado pues hasta la pregunta número 8. Ahora fíjate bien que, bueno, si por ahí no has entendido algo de lo que se ha explicado, pues tienes la oportunidad de revisar pues el video. Y recuerda siempre tener la guía en la mano, porque si estás observando los videos por observar y no tienes la guía, no tienes las propiedades a las manos, pues de repente va a ser un poquito complicado que lo puedas entender en algunas preguntas, ¿sí? Ahora, la actividad para ustedes pues es de que ustedes trabajen ahora en tu cuaderno y practicando lo aprendido. Esa actividad ya sabes que lo tienes que enviar pues al número que aparece en la presentación del video. Cualquier duda respecto a lo que se ha trabajado o a la tarea que se está dejando, ya sabes que puedes comunicarte conmigo. Así que conmigo, pues chicos, será hasta otra oportunidad.